La idea es que hoy vamos a compartir sobre las generalidades del autismo o también conocido como trastorno del espectro autista. Ya les voy a presentar aquí pantalla para que ustedes puedan ir viendo la presentación conmigo. Un momentico. ¿Me confirman cuando ya la puedan ver, por favor? Ya se está viendo. Listo, perfecto, mil gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Daniela Mendoza, soy fonoaudióloga. Llevo trabajando pues con la población autista cerca de 4 años, cuando Aleja me dijo que si los podía como hacer una especie de capacitaciones para que ustedes conocieran sobre lo que se trata de este trastorno del espectro autista, pues quedé muy contenta, la verdad, porque es de pronto algo que ahora escuchamos mucho más frecuente, ¿sí? Y que es importante pues que ustedes que van a tener ese acercamiento con ellos pues empiecen a entender también de qué se trata, ¿sí? Hoy vamos a hablar de este contenido que es la definición según el DSM-5, que es un manual de trastornos del diagnóstico de enfermedades mentales. También vamos a hablar un poco de las dimensiones alteradas, como lo es la comunicación y la interacción social, el repertorio restringido de intereses, los desafíos sensoriales que también ellos presentan. Vamos a ver un poco los niveles de gravedad, las comorbilidades, es decir, otros trastornos que se pueden presentar a la par, y vamos a hablar un poco de la evaluación y el diagnóstico, ¿listo? También cualquier pregunta que les vaya surgiendo me pueden ir diciendo o la anotan y al final también la vamos a ir resolviendo. La idea es que hoy vamos a hablar sobre todo de qué es el autismo básicamente, pero en las siguientes capacitaciones la idea es que empecemos también a ahondar en esas estrategias que nos pueden funcionar a la hora de interactuar o de estar acompañando a algún niño dentro del espectro. Hablando aquí un poco de la definición, entonces como les decía, ahora se conoce como trastorno del espectro autista, entonces aquí encontramos tanto el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo y el trastorno también autista, entonces la idea es que ahora nos referimos es más hacia el TEA o el trastorno del espectro autista porque ya estos términos digamos que se unificaron y se relacionan con todas las alteraciones, como lo veníamos hablando a nivel de la interacción, de la comunicación social, del repertorio restringido de conductas y de intereses y también de los desafíos sensoriales, ¿no? Entonces ustedes ya pueden como referirse a un niño o a un adolescente con TEA o también a un niño o un adolescente autista, digamos que los dos términos estarían correctos y también pues ellos se identifican de esta forma. Vamos a hablar un poco de esas áreas que están comprometidas, ¿no? A nivel del trastorno del espectro autista. Entonces encontramos la comunicación y la interacción social. Vamos a ver que muchos de ellos pueden tener algunos acercamientos sociales inadecuados entre los mismos niños, de pronto alguno que sea un poco agresivo, que de pronto le rape el juguete al otro o que de pronto lo empuje, ¿sí? Porque ellos todavía no tienen como esa facilidad para expresar verbalmente lo que quieran o lo que les disgustó. Algunos incluso se pueden acercar demasiado a nosotros porque tampoco tienen como esa conciencia de cómo es el acercamiento físico hacia la otra persona. Vamos a encontrar también dificultades en la conversación porque ellos, toda esta parte de interacción les cuesta mucho, ¿no? Entonces, entrar a iniciar alguna conversación, mantener esa conversación, también es algo que les puede pues costar trabajo, ¿no? La disminución en esos intereses de las emociones o de los afectos del otro, entonces pues ellos son niños que seguramente no tienen como mucho interés por saber cómo se encuentra el otro, no pueden leer esas emociones en el otro, entonces también vamos a ver que muchas veces pueden ser planos o a la hora de que pase alguna situación, pues que nos interesen por el otro también. Vamos a ver también que son niños que presentan escaso contacto visual, ¿sí? De hecho, pues ya algunos adultos autistas han podido decir
que a ellos les incomoda demasiado e incluso lo expresan como si fuera algo doloroso. Entonces también vamos a ver que ellos no establecen mucho contacto visual con nosotros, cosa que no significa que no nos estén escuchando o que estén atendiendo a lo que les estamos diciendo, ¿no? Vamos a ver también algunas alteraciones a nivel del lenguaje corporal y uso escaso de gestos y expresiones faciales. Por eso les decía que son niños que de pronto vemos como muy planos, que no utilizan muchas expresiones en el rostro, que no dan como esa expresión emocional y que tampoco utilizan mucho esa comunicación no verbal. Entonces incluso hay niños que de pronto no alcanzan a señalarnos lo que quieren, ¿sí? No saludan ni se despiden con los gestos, no nos hacen solicitudes tampoco con este tipo de comunicación porque es algo que está comprometido en ellos. Siguiendo también un poco a nivel de la comunicación, vemos esa dificultad de la comprensión de relaciones, entonces, tanto familiares como en el colegio, ¿sí? A nivel social, no entienden muy bien cómo deben comportarse o qué hace parte de cierto tipo de relación afectiva de pronto con el otro. Sus comportamientos de pronto pueden tornarse inadecuados en ciertos contextos, entonces ellos de pronto no entienden que en la casa nos comportamos diferente que en el colegio o que en el centro comercial o que en la calle, entonces todo esto hay que irselos también enseñando y les cuesta mucho también toda la parte de imaginación, entonces imaginar un juego para ellos es muy complejo porque son muy concretos, su pensamiento tiende a ser muy concreto, entonces todo esto que implique lo abstracto y lo imaginativo que no es tangible para ellos es complejo y es difícil, ¿sí? También es muy difícil de pronto para ellos establecer esas amistades con los otros niños y precisamente porque muchas veces no tienen esos acercamientos al otro y necesitan que el adulto sea el que medie esta interacción, ¿no? Por eso también vamos a ver que hay de pronto alguna ausencia de interés hacia la otra persona, no necesariamente porque no quieran, sino porque ellos no saben cómo empezar esa interacción. Por eso es muy importante pues ese apoyo que nosotros como adultos les brindemos. Bueno, vamos a entrar un poco ya en la segunda área que vemos comprometida a nivel del trastorno del espectro autista y son los repertorios restringidos de conductas o intereses, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco aquí de eso físico que podemos ver, ¿no? Porque ustedes se van a encontrar con que el autismo a nivel de rasgos físicos de pronto no tiene ninguna característica, ¿sí? No es como de pronto el síndrome de Down o como la parálisis cerebral, donde nosotros sí lo evidenciamos físicamente. En ellos no, de pronto en ellos lo detectamos más a nivel de la interacción social y también de algunos comportamientos que van teniendo. Entonces encontramos toda la parte de los movimientos que ellos pueden empezar a utilizar como forma de autoestimulación, es decir, a ellos les agrada o les gusta hacer ciertos movimientos porque esto les da como tranquilidad, los ayuda a regular o muchas veces si están como muy frustrados también tienden a presentar algunos de estos movimientos como el balanceo de su tronco, como el aletear cuando están muy emocionados, como el aplaudir o frotarse las manos o chasquear sus dedos, como enroscarse de pronto el pelo o la ropa, saltar también, correr en círculos o andar en punticas, extender un poco el cuello y hacer algunos gestos o muecas faciales, también son algunos de esos movimientos que podemos encontrar. Entonces, para que de pronto ustedes no se vayan a asustar cuando de pronto alguno de los niños presente alguno de esos movimientos porque son llamadas estereotipias y son muy, muy características de ellos y se pueden presentar por lo que les acabo de decir o porque están de pronto sin actividad, aburridos o porque hay alguna tarea muy compleja para ellos, entonces también empiezan a tener estas estereotipias, ¿sí? O porque están muy frustrados o porque también el entorno sensorial los está sobrecargando, ¿sí? A nivel de pronto del uso de los objetos, vemos que ellos tienden a hacer alineación de los juguetes, de los objetos. Yo creo que ustedes también lo han visto en las películas, en los documentales, que siempre ponen como a niño autista, pues alineando sus bloquecitos o los juguetes, porque les gusta como esa forma en que se ven y también por su pensamiento que es como muy, muy lineal y muy rígido, ¿no? También a veces tienden a hacer cosas repetitivas con los objetos, entonces los cambian de lugar, pero no tienen como esa habilidad para darle alguna representación adicional a los juguetes, para hacer algunos simbolismos o representaciones que seguramente ustedes han visto
que lo hacen los niños a lo largo de su desarrollo. A nivel del aula también vemos ciertos sonidos o palabras o sílabas que ellos van a empezar como a utilizar también a forma de gusto, ¿no? Les gusta cómo suena cierto sonido, cierta sílaba, cierta palabra, entonces pueden tornarse repetitivos también con este tipo de sonidos. Encontramos mucho un signo que se llama la ecolalia inmediata y la ecolalia diferida, ¿no? Entonces la ecolalia inmediata es esa repetición inmediata que ellos hacen de lo que les preguntamos, de la frase que le dimos o de la instrucción de forma pues instantánea y en ese momento, ¿no? La ecolalia diferida si la presentan ellos porque han grabado de pronto algún programa que ven mucho, algún video o algún diálogo y lo pueden empezar a decir de repente sin que eso tenga que ver con el contexto o con el momento en que estamos interactuando con ellos. Entonces también se van a encontrar como mucho con este tipo de signos o de características, tanto a nivel de sus movimientos, en cómo usan los objetos y también pues a nivel verbal. Aquí también entramos a hablar un poco de esa inflexibilidad de pensamiento que es muy representativa dentro del espectro, porque los niños con autismo les cuesta mucho cambiar de pronto esa rutina, ese ritual que ellos ya han ido estableciendo. Entonces, todo lo que tenga que ver con los cambios de actividad, con un cambio en el día en su rutina, con las transiciones de actividad, les cuesta mucho y puede desorganizar su comportamiento. Entonces, más adelante vamos a empezar a ver cómo les vamos a apoyar para que ellos hagan esas transiciones o acepten un poco esos cambios, ¿no? Que de pronto van a tener cuando ustedes vayan a hacer alguna capacitación o alguna actividad con ellos, porque sí es un reto muy grande el que ellos tienen a nivel de la flexibilidad. Se tienden a ser muy inflexibles entonces con su rutina, con lo que ellos ya han establecido, con lo que normalmente hacen en el día a día. Digamos, a algunos les gusta siempre coger por el mismo camino de casa a colegio, ¿sí? O siempre comer los mismos alimentos, entonces se vuelven muy inflexibles en este aspecto también. En cuanto a los intereses, vamos a encontrar que hay una amplia gama de intereses dentro del espectro, porque como así también lo dice el nombre, ustedes nunca se van a encontrar un niño autista igual a otro, generalmente las capacidades son muy distintas, los intereses también pueden ser muy variables, ¿no? Hay unos que les pueden encantar los planetas, hay otros que les pueden encantar los animales y se saben absolutamente todos, otros que les encantan las banderas, otros que les gustan los números y así con todas las categorías o la información del ambiente vamos a encontrar que ellos tienden a tener un interés muy particular, ¿sí? Y tienden de pronto a ser un poco perseverativos con esos temas, entonces la conversación o los juegos se pueden tornar siempre como muy repetitivos en torno a esos intereses que ellos puedan tener. Pero igual es importante detectar cuál es el interés de pronto de cada niño, ¿no? Para que allí nosotros podamos de pronto establecer una interacción un poco más fácil con ellos. Hablando ya de la tercera área, entramos dentro de los desafíos sensoriales, que también es importante analizar como el entorno, analizar qué es lo que de pronto a ese niño le pueda causar dificultad. Entonces vamos a ver que ellos pueden ser o hiper o hiporreactivos frente a los estímulos sensoriales que se encuentren en el ambiente, ¿no? Entonces podemos encontrar desde algunos que tienen esa baja tolerancia al dolor, ¿sí? Baja tolerancia a la temperatura y pueden ser como indiferentes a este tipo de estímulos. También vamos a encontrar otros que son muy hipersensibles a los sonidos o a los ruidos, ¿no? Entonces, cosa que para nosotros suena normal, el sonido del avión, la ambulancia, la moto, para ellos puede que para algunos sea demasiado fuerte y esto les genera incluso hasta dolor, algunos también lo perciben así, entonces también debemos pues entrar a ver cuáles pueden ser demasiado sensoriales a nivel auditivo. Con las texturas también vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Algunos que les molesta demasiado ensuciarse, que les molesta mucho manipular texturas viscosas, ¿sí? Que de pronto no les gusta mucho el colbón o cierto tipo de material porque se sienten como, lo sienten demasiado, ¿no? En su piel, ya que pues a nivel sensorial tienen esa respuesta pues mucho más elevada, ¿no? A nivel olfativo también vamos a ver algunos que con ciertos alimentos o ciertos olores también lo perciben mucho más allá de lo normal
y a otros que de pronto les gusta palpar o coger algunos objetos que tengan sobresaltos o que tengan texturas llamativas, e incluso también algunos que les gustan de pronto las luces, ¿sí? O el movimiento de ciertos objetos, entonces se pueden quedar de pronto ahí observándolos por mucho tiempo porque les agrada, ¿no? Entonces en esta parte sensorial también vamos a ver muchas diferencias de pronto de un niño a otro, porque así es el espectro, ¿no? Tienen como esos desafíos sensoriales, pero en uno puede que sea a nivel auditivo, pero en otro puede que sea a nivel táctil, o sea, a nivel de manipular objetos. Esto es importante, ¿no? A nivel de la gravedad, ya hablamos de pues esas tres áreas que están comprometidas allí, ¿no? La interacción social y la comunicación, los desafíos sensoriales y el repertorio restringido de conductas e intereses. Pero también vamos a encontrar que dentro del autismo hay 3 grados significativos o 3 grados que nos permiten como distinguirlo. Entonces vamos a encontrar el grado 1, que son los que necesitan ayuda en ocasiones o en ciertos contextos, los que necesitan ayuda notable, que es también de pronto mucho más notoria la ayuda, pero que de pronto es en determinado momento del día, ¿sí? O en el colegio, ¿sí? O para hacer ciertas actividades nada más. Y otros que sí van a necesitar ayuda muy notable. De hecho, vemos que hay niños que tienen sus terapeutas sombra, así le dicen, a niños que seguramente necesitan un acompañamiento permanente pues a lo largo del día, a lo largo de la rutina, para desarrollar pues todas las habilidades necesarias y también para desarrollar esas actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces es importante que también tengamos en cuenta que nos vamos a encontrar con niños que de pronto no necesitan tanto apoyo del adulto para desarrollar cierta actividad, pero otros que sí van a necesitar mucho apoyo, ¿no? También vamos a encontrar, y es importante saber, que hay algunos que pueden tener déficit intelectual, ¿sí? Porque digamos que no alcanzaron todavía a completar como ese desarrollo, entonces vamos a ver como un retraso también a nivel intelectual. Vamos a ver algunos con deterioro del lenguaje, porque no todos los niños autistas alcanzan a desarrollar el lenguaje oral, es decir, que vamos a encontrar algunos que dicen muy poquitas palabras o incluso pues no se comunican a través de este canal oral, sino con algún sistema alternativo de comunicación, con algunas imágenes o con algunos dispositivos tecnológicos, pues dependiendo de las ayudas que se le hayan dado. Y también vamos a encontrar pues algunos que tengan síndromes genéticos, ¿no? O afecciones médicas que están relacionados pues también con el autismo. ¿Qué comorbilidades también podemos encontrar? Es decir, otras enfermedades o trastornos relacionados que pueden ir a la par, ¿sí? O acompañar más bien el trastorno del espectro autista. Entonces podemos ver niños también con síndrome de Down o niños con trastornos depresivos o con TOC, es decir, con trastornos obsesivos compulsivos, con déficit de atención e hiperactividad, con algún trastorno de ansiedad y también de pronto con el síndrome de Tourette, ¿no? Que es un síndrome que se relaciona mucho con esos tics motores que puede tener ya a nivel neurológico o como causa neurológica. Entonces vemos que estas también las pueden encontrar, digamos, acompañando el trastorno del espectro, ¿no? Y hablando de pronto un poco de la evaluación y del diagnóstico, entonces vamos a ver que hay un equipo interdisciplinar que es el encargado de pronto de detectar, ¿no? Cuando se presentan también algunas de estas características, hacer una evaluación muy completa y así finalmente dar un diagnóstico, ¿no? Ahorita el trastorno del espectro se puede encontrar o se puede detectar desde alrededor de los 18 meses o 2 años, ya es temprano, digamos, las respuestas que se van detectando, entonces entre más temprano se detecte, pues mucho mejor, porque así mismo se va a empezar como a intervenir, ¿no? Entonces, generalmente el neuropediatra es el encargado de hacer todas esas remisiones, de explicarle de pronto a la familia, ¿no? Esas sospechas que hay y de remitirlo a los distintos profesionales, ¿no? En el área, como están los psicólogos, los fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y pedagogos, ¿no? Algunos de estos que pues que se han especializado de pronto más en el área, no es que todos de pronto lo trabajen, pero sí algunos de ellos que han tomado como esa área de experiencia y experticia, ¿no?
Entonces, si ustedes de pronto también empiezan a ver algunos rasgos a nivel de lo que hablamos de estas áreas afectadas, pues también se pueden dirigir a algunos de estos profesionales y seguramente allí pues podremos dar como alguna respuesta. Bueno, no sé si fui muy rápido, pero si tienen alguna pregunta, pues me la pueden ir haciendo de lo que conversamos hoy. Como les decía, la idea es que en esta primera sesión hablamos básicamente de qué es el autismo, qué características se pueden encontrar, qué es lo, digamos, lo normal dentro del espectro de lo que se ha venido investigando, estudiando y qué áreas sobre todo son las que vemos más comprometidas. Ya más adelante pues haremos, si la compartiremos algunas de las estrategias para que ustedes pues puedan hacer ese acompañamiento, ¿no? Pero finalmente la idea es que ustedes conozcan de qué se trata y tengan como una noción más clara de qué se puede presentar y así pues vayan como mucho más tranquilos. Dani, yo tengo aquí algunas preguntas que me envió Alejandra al chat. ¿Listo? Súper. Pero pues no sé si son para esta sesión o bueno, voy a leerlas. Bueno, no hay problema. Bueno, bueno, la primera pregunta que aparece acá es, ¿qué implicaciones tienen las familias que tienen hijos con autismo? Sí, o sea, como que Bueno. les presenta a ellos situaciones económicas, emocionales, inclusión. Esa es la primera pregunta. Aquí hay como 4 y hay una más en el chat. Entonces. Bueno, pues lo vamos respondiendo una a una si quieres para que no se me vayan a olvidar. Vale. Bueno, la familia es sumamente importante y de hecho yo diría que es el primer punto o el primer involucrado donde debemos intervenir, ¿no? Porque la familia debe saber, ¿no? El diagnóstico, entenderlo, debemos explicarles muy bien. No sé si donde ustedes están, pues ya las familias lo conozcan, lo manejen, pero sí es importante que la familia pues haga ese proceso donde conozca de qué se trata también el autismo, qué conductas, qué comportamientos, qué desafíos va a tener también su hijo, para que así mismo lo pueda acompañar. Entonces yo creo que es vital que la familia conozca de qué se trata primero, ¿no? ¿Qué es el autismo? ¿Qué tiene mi hijo? ¿Por qué actúa de esta forma? Y también que le empecemos a apoyar con muchas estrategias, ¿no? Estrategias para que ellos puedan organizarse mejor en casa, para que tengan una mejor anticipación con ellos, ¿sí? Para que detecten también lo que hablábamos a nivel sensorial, qué desafíos está teniendo de pronto mi hijo. A nivel comunicativo también es muy importante ver cómo vamos a establecer esos canales de comunicación con ese niño para que así la familia pues finalmente pueda saber qué necesidades está teniendo él, si le duele algo, si tiene hambre, si no quiere estar en determinado lugar. Entonces es importante que capacitemos a la familia desde todas estas áreas, ¿no? Como le hablamos a nivel comunicativo, pues a nivel también comportamental e incluso también a nivel sensorial. Entonces el acompañamiento a la familia es vital desde que ellos conozcan de qué se trata el diagnóstico y también desde que le demos pues todas esas estrategias, porque la idea es que todo lo que nosotros hacemos en intervención con ellos en terapia, pues, intervención individual o grupal, pues ellos también lo puedan transferir finalmente a la casa, ¿no? Y a manejar mucho más fácil, pues, todos los desafíos que puedan tener con los hijos. Entonces es muy importante como ese canal directo que tengamos con las familias y pues seguramente sí, con algunos profesionales que tengan como el conocimiento claro en cuanto a qué puede funcionar mejor y en cuanto a las necesidades que puede tener particularmente ese niño, porque lo que les digo no es como una receta de cocina, cada uno es muy diferente al otro, entonces tenemos que sentarnos a escuchar a esos papás y saber cómo está haciendo ese manejo en casa o ese manejo escolar, ¿sí? Como todo lo que tenga que ver con su vida diaria. Esa sería como la respuesta y el acompañamiento que tenemos que hacer a los papás. Vale, voy a dejar estas dos que hizo Aleja acá, que son específicamente como con lo de Paipa. Y acá hay unas en el chat
El hermano Joel pregunta, ¿existen grados de autismo? Es decir, he escuchado que algunas figuras reconocidas en la historia sufren de ese síndrome. Sí, como te explicaba, ya según el DSM-5 están los 3 grados. Entonces, el grado 1, el que necesita ayuda en ocasiones, el grado 2 necesita notable ayuda y el grado 3 que necesita como la mayoría del tiempo esa ayuda. Entonces, ya no se le llama tanto como el Asperger o el síndrome de Asperger, que es el que de pronto conocemos que tienen muchas figuras como tú dices, sino que ya es un trastorno del espectro autista donde sí hay grados, esos 3 grados que te digo, eh, y ahí donde se han como unificado todos esos conceptos y claro, vamos a encontrar como que el funcionamiento pues puede variar de acuerdo al grado 1 hasta el 3, digamos que podríamos decirlo como el grado 1 que puede ser algo leve, el grado 2 algo moderado y el grado 3 de pronto algo más severo, pero esto lo califican más por el nivel de ayuda que necesita ese niño o esa persona, ¿no? Ok, acá la siguiente pregunta es, Dani, ¿cómo identificar cuando hay dos hermanitos, uno ya está diagnosticado, pero el otro muestra rasgos distintos? ¿Lo hace por imitación a su hermanito con autismo? Son mellizos y a veces no sabemos cómo identificar. Bueno, aquí es importante que se haga como una evaluación de pronto muy detallada. Sí puede pasar, ¿no? Que algunos hermanitos empiezan a tener alguna imitación del otro, pero pues los papás deben estar ahí como muy atentos en cómo ha sido el desarrollo del otro hermanito, ¿sí? Cómo está a nivel de comportamiento, a nivel sensorial, y de pronto si están teniendo algunas dudas ya muy puntuales, pues sí acudir al equipo interdisciplinaria donde se le pueda hacer como una valoración más completa, ¿no? Pero sí podría pasar que esté presentando como algunas, no sé, imitaciones de lo que ve que hace su hermano, pero de pronto para salir de dudas yo creería que se pueda acudir al equipo interdisciplinario. De hecho, seguramente le dirán a él cómo le está yendo en el colegio, cómo lo ven ustedes que se desenvuelven en otros espacios sociales, y finalmente eso también va a ir dando cuenta si puede haber algún también autismo por allí o si simplemente es porque lo está haciendo en forma de espejo o imitando a su hermano. Vale, Dani. Siguiente. ¿El sistema de salud de Colombia o el Estado tiene algún programa especial para abordar esta condición? Pues ahí sí me cortaron. Pues yo sé, de lo que yo conozco, digamos, dentro de la medicina prepagada, sí se les da como un programa adicional donde ellos cuentan como con un programa de cobertura, bueno, según sus necesidades, ¿no? Alguno con más intensidad, 5 veces a la semana, 3 veces, 2 veces, pero yo creería que sí dentro de las EPS, porque esto puede hacer parte de las discapacidades psicosociales, que ahora se les llama así, así como lo sería con un síndrome de Down, con una parálisis cerebral. Entonces, seguramente sí debe tener como alguna cobertura, pero habría que averiguarlo bien porque no estoy segura. Pero sí, como ya hace parte de una discapacidad dentro del área psicosocial, yo creería que sí va a tener como un apoyo adicional, ¿no? Pero sí hay que de pronto decantarlo bien y averiguar. Ale, creo que está silenciada. Ya, listo, dice. He conocido casos de jóvenes con autismo y son violentos. ¿Se debe al desconocimiento para ayudarlos o es algo más médico? Bueno, de pronto las agresiones pueden ser, sobre todo principalmente, porque ellos tienen esa frustración comunicativa, es decir, que no pueden expresar qué es lo que les molestó, qué es lo que quieren, qué los puede estar incomodando. Entonces, digamos que un alto porcentaje generalmente es porque ese niño no puede o ese adolescente no está pudiendo comunicarse bien. Entonces llega una frustración muy alta de que no me entienden, no puedo expresarme bien, entonces tiendo a utilizar pues mi cuerpo de pronto de esa forma inadecuada. Entonces yo creería que hay que entrar a ver por qué está agrediendo él, ¿sí? ¿Qué pudo haber detonado allí para que él esté presentando ese comportamiento disruptivo? Seguramente algo le está molestando, incomodando o está necesitando algo, pero no lo puede
decir, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy observadores allí con qué está sucediendo, no solo no, él es agresivo, sino bueno, pero en qué momento está siendo agresivo, con quién está siendo agresivo, ¿sí? Entrar a ver todos esos factores que pueden estar interviniendo pues a la hora de que él presente ese comportamiento. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias trae al niño cuando sus padres no lo detectan o no le dan un trato adecuado? Yo diría que muy grande, ¿no? Porque seguramente no se le van a dar esas estrategias que él necesita, entonces desde la parte del lenguaje, ¿no? Muchos niños, de pronto ustedes lo han escuchado, que los papás dicen, no, en algún momento va a hablar, su papá también se demoró, su primo se demoró, entonces de pronto no empiezan a hacer esa estimulación temprana y pues sí, ustedes saben que si dentro del lenguaje vemos un desfase, entonces a nivel del aprendizaje ese niño también va a tener muchos desafíos, entonces sí es importante pues de pronto hacer toda esa atención temprana y bueno, si ya se dejó pasar pues el tiempo, acudir tan pronto se empiecen como a dar cuenta esos papás, esa familia, muchas veces ni siquiera son los papás directamente los que se dan cuenta, sino los abuelos o la tía, ¿sí? O gente que está como más externa, empieza como a detectar que ahí hay algunos signos o ahí hay algo extraño que de pronto no va bien, ¿no? Sobre todo se empieza a develar mucho con la parte del lenguaje, comunicación, esa parte comportamental también, o esos retos de pronto que está teniendo ese niño como a nivel sensorial cuando se desbordan y de pronto nadie entiende por qué, ¿no? No pasa de ser como una pataleta de pronto típica del niño, sino que ya son unos desbordamientos muy difíciles de volver como a calmar, a regular. Entonces, yo diría que bueno, si ya se pasó el tiempo, pero nos dimos cuenta un poco más tarde, pues no importa, siempre hay que acudir como para hacer el acompañamiento que necesite tanto el niño, pues para que él se pueda como finalmente desarrollar y participar en todos sus contextos, ¿no? Tanto familiar, educativo o social. Entonces, desde que se pueda detectar, así sea ya de pronto muy grande, pues siempre van a haber como algunas estrategias que utilizar con él. Jonathan, hermano, está levantando la mano. ¿Quieres? Me van a... Marita Daniela, en su experiencia, por ejemplo, sé que, bueno, hablemos un poco más cuando ya están como en un colegio, como en una parte donde los cuidan. Eh, entiendo que son, tú decías al comienzo de la charla que son un poco lineales, ¿no? Es decir, sus actividades hay que ser, no podemos expresarlos mucho porque pues no tienen ideas muy, o sea, no la cogen tan rápido como otros niños. Entonces, por ejemplo, ¿qué actividades, digo yo, como qué juegos se recomiendan para estos niños? Digo, lúdicos para enseñar algún tema. Entonces, no se les quiero enseñar sobre la naturaleza. ¿Qué sería adecuado como actividades para enseñar esta clase de temas, entendiendo que son muy lineales? Un ejemplo, por favor. Bueno, ahí es importante lo que vamos a hacer con la anticipación. Entonces, visualmente podemos organizar una agenda de lo que vamos a hacer en ese momento puntual. Bueno, de hecho, si ustedes van a ir a presentarse a ellos o van a tener algunos encuentros, desde antes pueden enviar ustedes un video, una foto, para que ellos ya sepan, ya tengan como claro que se van a encontrar con nuevas personas y nos van a visitar unos nuevos profesores, por ejemplo, y ellos tengan esas fotos de ustedes o esos videos donde ya tengan esa primera anticipación de que van a venir personas desconocidas que no hemos visto, entonces ya sabemos que los vamos a esperar ese día, ¿no? Segundo, el día que ustedes lleguen, pues tener una actividad muy organizada, muy estructurada, donde, no sé, pueden dividir ustedes el grupo, si son grupos muy grandes, yo les recomendaría que lo dividan en 3, 4 niños o adolescentes para que sea mucho más manejable para ustedes, pero también ustedes deben preguntar por esas capacidades de pronto, sí, a nivel intelectual, porque no le podemos dar como la misma actividad, sí, a un niño que seguramente a nivel cognitivo está mucho más alto que otro, entonces también ustedes deben saber con qué grupo de población se van a encontrar, ¿no? Una vez ya puedan hacer como esa de pronto segmentación de grupos, de cuáles trabajarían mucho mejor o cuáles podrían ustedes emparejar,
van a organizar esa actividad pues a nivel visual para que ellos vean si primero van a hacer un saludo, ustedes van a hacer un saludo con alguna canción o con algún ejercicio, movimientos y después ya de pronto van a ver algún video, ¿sí? Si luego van a pintar, por ejemplo, lo que tú decías, si vamos a ver el tema de la naturaleza, no sé, vamos a colorear algunos elementos de la naturaleza o vamos a leer, si algunos de pronto tienen esa capacidad, porque deben saber ustedes pues con qué capacidades cuentan ellos, ¿no? Antes de planear toda su actividad. Entonces, si después van a hacer alguna lectura del cuento, ¿sí? Y si van a cerrar con alguna actividad artística donde van a pintar o van a hacer alguna manualidad y finalmente hacen el cierre. Entonces siempre es importante que ustedes los anticipen desde antes que los van a conocer y también ese día ustedes lleguen con algo muy estructurado, muy organizado. También no traten de no hacer una actividad que sea demasiado extensa, sino dividirla en microactividades y también variar, ¿no? Entonces una con movimiento, de pronto una con canción, una con algo visual o algo que ellos deban dibujar o pintar, para que así también les apoyemos y que esos niveles de atención, que también seguramente se van a dar cuenta que pueden ser muy dispersos o fluctuantes en su atención, pues pueda como funcionar un poco más. Seguramente el primer día ustedes dirán, no, nos tenemos que replantear, o tenemos que hacer una mejor distribución del grupo y así pues irá funcionando, pero hablaría pues de esas anticipaciones y eso que se llaman las agendas visuales o las rutinas visuales de lo que ellos van a hacer para que así finalmente pues puedan aceptar, ¿no?, que hay algo diferente y puedan ir transitando pues en esa actividad de forma tranquila. De pronto alguno que no quiera y se dispare o se desborde y ustedes, alguno de ustedes tenga que salir con él, ¿no?, hacer un apoyo o acompañamiento especial, porque también puede pasar. Hermano Jonathan. Es que tenía otra preguntita, qué pena. No, Por lo tranquilo. menos cuando tú veías, cuando tú nombrabas que de repente ellos pueden, no sé, citar alguna cosa que vieron antes y pueden, no sé, se les ocurre una imagen o algún movimiento, eso, o sea, de repente, ¿cierto? No, no quiere decir, no, no son tan predictivos, sino ellos, de acuerdo a su capacidad, pueden, no sé, vieron alguna imagen, algún baile y se pusieron a bailar. Entonces, uno cómo lo vuelve como al orden, ¿no? O sea, uno Sí, como, lo ¿cuál es el como redirige. sí, Bueno, lo puedes redirigir verbalmente, decirle, recuerda, Tomás, que estamos pintando el árbol, por ejemplo, así básicamente. Lo rediriges verbalmente o visualmente le puedes mostrar la acción que estás haciendo. ¿Recuerdas, Tomás? Estamos pintando, entonces lo vuelves y lo tomas. Algunos seguramente te va a tocar levantarte literalmente a donde él se fue, volverlo a traer de la mano y volverlo a sentar de pronto en el espacio, ¿sí? Entonces tampoco tengan miedo de pronto de tener esos acercamientos porque no puede que no les respondan al llamado por su nombre. Entonces si ustedes lo empezaron a llamar, ven, ven, siéntate, Tomás, te dije que te sientes, seguramente o puede pasar que sí venga o puede que no, entonces que les toque ir ustedes directamente donde él está, ven, vamos a terminar de pintar y que ustedes lo lleven pues de la mano, ¿no? A algunos no les gusta mucho ese contacto físico, entonces tenemos que también estar como atentos al que tanto nos va tolerando, pero yo diría que con el redireccionamiento verbal, es decir, recordarle qué es lo que estamos haciendo, visual, volverle a mostrar de pronto en esa agenda que ya le hicimos la acción que estamos haciendo y también darle pues ese acompañamiento físico si lo necesita. o sea, serían tres pasos. Primero es un redireccionamiento verbal, como que oye tal cosa. Si Uh-huh. no, pues ya como que empezamos, oye tal cosa, pues nos acercamos un poco para que vea qué es lo que estamos haciendo. Y tercero ya así un poco ya el contacto, que es lo que a veces Exacto, nos puede dar un poquito de miedo. Uh-huh. ¿no? Sí, sí, porque pues también puede haber alguna reacción diferente. Entonces, bueno, ahí sí, Dios nos ayude. Sí, no se preocupen. De hecho, ustedes van a ir leyendo como mucho, ¿no? A cada niño y van a ver que son muy distintos uno que otro. Entonces puede que con uno seguramente
y deben preguntar, ¿no? A la directora, ¿no? Que de pronto el niño necesita como más apoyo del adulto que esté ahí al lado de él porque es muy disruptivo, se levanta demasiado o interrumpe más, entonces también deben conocer de pronto o preguntar desde antes, pues cómo son los niños con los que ustedes se van a encontrar, si hay algunos grupos, cómo están a nivel de habilidades cognitivas, a nivel de lenguaje, porque puede que lo que les decía, se encuentren con algunos que tienen muy poquitas palabras o finalmente no desarrollaron el lenguaje verbal. Entonces es importante conocer desde antes con quién nos iremos a encontrar. Bueno, yo creo que con la respuesta, con la pregunta que hizo Jonathan, mi hermano Jonathan, se respondió un poquito una de las preguntas de Aleja que decía, para tener primer contacto con esta población, ¿qué debemos tener en cuenta? Creo que lo que acabas de decir. Acá hay dos preguntas más de Aleja que tienen que ver con el trabajo de las familias, ¿sí? Entonces, ella pregunta, nosotros hemos trabajado con cuidadores de personas con Alzheimer y otras enfermedades. Sabemos que es bastante complejo y genera bastantes cosas en ellos. Entonces, hacia los padres, abuelos o cuidadores, pues Dani que ha visto que se presenta y que deba tenerse en cuenta a la hora de trabajar con los padres y las familias pues, de los niños. Y va relacionada con esta otra pregunta, que si hay algún aspecto importante que se va a tener en cuenta para el trabajo, pues ya con las familias, ¿no? Que si hay alguna sugerencia o cómo empezar. Bueno, pues yo creo que con las familias ustedes podrían acercarse en ver ellos cómo perciben el autismo, ¿no? Como que tanta carga pueden estar teniendo ellos y lo ven demasiado complejo, ¿sí? En que están teniendo retos. Diría yo que primero sentarse a escucharlos a ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ha sido el proceso? Primero, si ya recibieron el diagnóstico y lo tienen súper claro, ¿sí? Y segundo, pues empezar a escuchar de pronto qué retos han tenido las familias o qué es lo que más difícil les parece, ¿no? De tener pues un hijo autista, creería yo. Y ya luego sí entrar ustedes a ver qué estrategias adicionales les pueden brindar, pues desde esta capacitación que ustedes han tenido, ¿no? A nivel de pronto de estrategias que vamos a empezar también a ver para que ellos pues puedan empezar a aplicar en casa, ¿no? Entonces yo creería que en esa primera reunión que tengan con ellos, pueden primero saber si ellos sí manejan como bien el concepto, si entienden qué es el autismo, ¿no? Para ellos, qué es el autismo, qué les ha implicado, ¿no? Cómo de pronto, qué estrategias están manejando ellos en el día a día y ahí sí ya después ustedes de pronto entrar a hacer algún plan donde detecten como no, principales necesidades, los papás refieren que es muy difícil el comportamiento, ¿no? Dos, los papás refieren que es muy difícil entender qué es lo que quieren sus hijos, ¿no? No saben cómo comunicarse con ellos, ¿sí? Tres, no, los hijos están teniendo retos en el tema de alimentación o de acuerdo como a esas necesidades que los padres puedan estar diciendo seguramente en esa primera sesión, pues ustedes allí podrán hacer como mejor, yo diría que esos talleres o esas capacitaciones que quieren tener con ellos. Gracias, Dani. Patricia, hermana Patricia Niño, ha levantado la mano. Hermana, siga. Buenas noches para todos y todas. Bueno, sé que algunos niños de los que estamos hablando con autismo son a veces violentos, o sea, a veces se salen de casillas y pues, no sé, sé que hay unas maneras de controlarlos, como no sé, como que respiren. No sé si esto lo vamos a ver más adelante. Y también sé que se les dan terapias, pues tanto al chiquitín como a los padres. No sé si más adelante nos irán a enseñar ese tipo como lo que estábamos hablando, bueno, lo que están enseñando ahorita para lo de las familias, para enseñarles también como esas herramientas a las familias de cómo trabajar con ellos cuando se ponen así tan efusivos, tan airados,
cómo ellos pueden manejar esa situación. Y pues nosotros también, porque pues no sabemos si en un momento de estos dados el chiquitín o la chiquitina pueda ponerse, porque son violentos, son agresivos, algunos. Entonces, como para nosotros también tener esas herramientas y poderlas, bueno, nosotros y también dárselas a los padres para que ellos las puedan desarrollar. Sí, claro que sí. Eso o sea, hablaría más de la regulación, ¿no? Volver a regular al niño porque ya ha tenido como un desbordamiento que puede ser o emocional o que puede ser sensorial, ¿no? O que puede ser de pronto a nivel de comunicación. Entonces, que creería que sí, en las siguientes podemos hablar un poco más de esas estrategias de manejo. De pronto la parte de regulación habla más desde psicología del comportamiento, pero les puedo compartir de pronto lo que yo he visto que puede funcionar, lo que tú hablas de respirar, de mostrarle con alguna imagen que vamos a volver a estar tranquilos, de pronto acompañarlo a caminar a otro entorno, si de pronto en ese momento él está ya muy alterado y hay mucha gente a su alrededor y hay muchas voces y hay cosas que lo pueden estar alterando, desbordando, entonces de pronto de llevarlo a otro espacio a calmarse. Seguramente no sé si en la fundación donde ustedes estén hayan algunos elementos sensoriales que muchas veces también les gusta como o les ayuda como a volver a regularse, alguna plastilina, alguna botellita con escarcha o agua que ya les ayude como a volver en calma, ¿no? Alguna pelota, algún peluche que ellos puedan apretar o algún cojín. Entonces, sí podríamos hablar un poco de esas estrategias de regulación para que ustedes pues en ese momento que lo necesiten o bien sea también para compartir a las familias según lo que ustedes me cuentan, ¿no? Entonces yo creo que más adelante sí la idea es que pues podamos agendar ese próximo encuentro que hablábamos con Aleja, que sea de pronto cada 15 días para que hablemos allí un poco de esas estrategias de manejo y de volver de pronto a regular a ese niño. No es fácil y no todos se regulan de la misma forma, algunos con una canción, algunos con algún elemento sensorial que puedan manipular, algunos con un paseo por el parque, ¿sí? Entonces, obviamente podemos de pronto ver varias opciones para que ustedes después puedan empezar a compartirlas con los papás y también ustedes de pronto con el niño que presente algún desbordamiento, pues sí lo presenta. Gracias. Claro que sí. Sí, Alejandra también me acaba de mandar una pregunta respecto a eso, al manejo, por lo mismo, porque estaba aquí contando que él había tenido una experiencia de un niño que se estaba golpeando, pegando. Entonces, bueno, creo que esa pregunta es buena y poder ver eso más adelante con el tema de cómo se hace el manejo. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, no sé si oramos para... ok. Hermano Joel. Otra pregunta. Hermano Joel. Sigue, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Sí, pues digamos que sí me genera varias inquietudes. Seguramente pues la vas a contestar pues durante las sesiones. Pues digamos que primero me llama la atención. Bueno, sabemos, es claro que pues no, las vidas pues de una persona con esta, eh, no sé, circunstancia pues no es como la de los demás. Mm, Sin embargo, pues hay otros síndromes en los que uno pues sí puede ver que pueden tener una vida, pues se podría decir como la llevamos otras personas. Por ejemplo, eh, bueno, se me olvidó esta enfermedad. También lo sufren muchos niños, pero pues pueden, no sé, pueden tener una pareja, pueden llevar una vida normal. O sea, una persona con Alzheimer, perdón, con autismo, podría también llevar una vida así o depende del grado o de alguna manera se puede manejar para que pueda tener una vida, eso uno. Y lo otro que me surge es,
no sé, tú podrías tener o generar como cierta comunicación con una persona. Así, entonces uno como podría transmitirle ciertas ideas, ciertos conceptos, es decir, si ellos están acostumbrados, bueno, no sé, de pronto un niño, o igual que como los niños, me imagino que como todos los niños, ¿no? Igual hay que tener cierta pedagogía, pero digamos así con un niño con cierta edad, luego pues un adolescente, me imagino que las pedagogías van cambiando también, así como de todos, pero, por ejemplo, tú, ¿cómo le enseñas a esa persona? Cristo es Dios, por ejemplo. Sí, sí, sí me hago entender, o sea, esa persona te puede atender realmente cómo funciona o realmente uno cómo puede plasmar esos conceptos o hasta qué punto uno puede hacerlo. Ok. Bueno, entonces la primera pregunta que me hablabas sería más relacionada con el pronóstico, ¿no? ¿Qué va a alcanzar de pronto a ser ese niño o ese adolescente? El pronóstico es supremamente complejo porque ha pasado muchas veces que nos encontramos con un niño que 5 años, 6 años todavía no habla, no ha desarrollado el lenguaje y de repente nos sorprende y desarrolla el lenguaje, ¿no? Pues también yo diría que entra toda la parte de, pues los milagros, ¿no? Que uno también empieza a ver con ellos, porque uno jura que a veces no, él no va a hablar, se nota que seguramente hay una dificultad allí cognitiva y seguramente no lo va a alcanzar a hacer, pero ha pasado muchas veces que los niños nos dan sorpresas y empiezan a desarrollar también ciertas habilidades. Entonces, muy complejo, digamos, decir ese niño va a hablar, no va a hablar, va a ir al colegio, no va a ir al colegio, va a poder estudiar. Es supremamente difícil, pero desde lo que he podido ver, muchos, y de hecho papás autistas que también tenemos, pues pueden ir a sus trabajos, seguramente harán trabajos como que se relacionen con esos intereses o esas capacidades que ellos tengan, ¿no? Eh, algunos que son demasiado artísticos, ¿no? Entonces, que puedan hacer algunas piezas visuales porque son demasiado entregados en el detalle, ¿no? Entonces sí vamos a encontrar muchos que según también esas capacidades, esos intereses y habilidades, pues podrán desempeñarse en alguna ocupación, ¿no? Como otros que seguramente, según como tú decías, el grado y el funcionamiento, pues se ajustarán en otra área, ¿no? En otra ocupación que seguramente de pronto no será, no sé, una carrera o alguna profesión, pero sí alguna ocupación donde pues allí ese equipo terapéutico que él tenga va a ser fundamental para saber en qué lo podemos también ocupar a ese niño, ¿no? Cómo es ese perfil ocupacional y qué va a poder él hacer finalmente desde sus capacidades para que así también él pueda desarrollar pues cierta independencia y autonomía. Pero diría yo que varía mucho el grado, pero que también ellos nos pueden sorprender muchas veces, entonces que hablar del pronóstico puede ser un poco difícil, ¿no? Tanto por las expectativas de la familia, ¿no? Que no nos podemos cerrar, pero tampoco a veces ser demasiado entusiastas de pronto en que va a poder hacer ese niño, ¿no? Pero claro que sí, muchos tienen pues sus esposas, su pareja, tienen un trabajo, ¿no? Se pueden desempeñar en distintos roles y seguramente ya de adultos, que es lo que vemos, es que se empiezan a dar cuenta que tienen algunos rasgos, los que no fueron detectados desde niños, ya cuando son adultos, es que empiezan a hacerse algunas preguntas y dicen, pues con razón, esto me costaba tanto, con razón, esto me daba mucha frustración, ¿no? Entonces, a veces ya es desde adultos que ellos se dan cuenta que tienen muchos rasgos dentro del espectro, ¿no? Esa es la primera pregunta de pronóstico y con respecto a la comunicación que me dices, también hay que ver qué tanta comprensión puede tener ese niño, ¿no? Seguramente algunos que será supremamente complejo hablarles de la salvación, del evangelio, pero yo creería que podemos utilizar muchas herramientas, ¿no? Como desde algún video, de explicarles que Dios creó todas las cosas, la naturaleza, la creación, ¿sí? De hecho, algunos en sus familias ya han escuchado de Dios, entonces, o de Jesús, digamos, con la Navidad, ellos también ya lo relacionan, ¿no? Entonces, sí, Jesús nació en el pesebre, o algunos dicen, no, Jesús murió en la cruz,
y cosas así que de pronto ellos han aprendido de forma literal, no sabemos a nivel de ¿sí? sus espíritus que tanto pueda ya calar que de pronto no lo sabremos, pero si escuchan, entienden, pueden empezar como a repetir de pronto esas historias que nosotros les contemos. Y yo creería que con todos los recursos visuales, porque los niños con autismo son muy visuales, entonces nos tenemos que apoyar. Y seguramente acá tenemos una tarea que es hacer de pronto esa historieta o esa narrativa de la crucifixión del Señor Jesús, de que Él vino, que Él nació, que Él creció como también hombre, que después fue entregado, que fue a la cruz, pero que volvió a resucitar. Entonces esos conceptos empezarlos como a dar lo más de pronto sencillo posible. Yo sé que ni siquiera para nosotros es tan fácil, pero con ellos sí tenemos que utilizar como muchas herramientas, desde diría yo videos, desde alguna historia que podamos escribir, desde los pictogramas que seguramente en las siguientes sesiones les hablaré de qué se trata, para que ellos empiecen como a procesar un poco más esa información, a comprender, y obviamente pues tenemos que acompañarlo mucho de la oración, ¿no? Para que lo que nosotros no podemos hacer humanamente, ¿no? Hacemos lo que está a nuestro alcance, pero igual Dios y el Señor sabe que ya hay un espíritu, un alma que Él finalmente pues también puede tocar y que les puede dar como mucho más noción y entendimiento, ¿no? Entonces pues hacemos como lo que está a nuestro alcance con esas herramientas, pero pues también debemos orar muchísimo por ellos. Hermanos, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, pues Dani, entonces, si quieres oramos para agradecer al Señor y para también poder parar la grabación, y ahorita miramos el tema entonces ¿de qué? Del horario de la sesión. No sé, ¿quieres orar, Dani, para cerrar? Bueno, Padre, en esta hora venimos a ti, venimos mediante el Señor Jesús, tu Hijo, dándote gracias por este día más de vida, Señor. Gracias por este espacio que nos concedes, Señor. Gracias porque tú nos has permitido entender cada día más, Señor, tu creación, tus hijos, también las dificultades y retos que tienen algunos niños, algunas personas, Señor. Danos tú cada vez más entendimiento para poder trabajar con ellos, para poder acercarnos, Señor. Quita también todo temor, toda ansiedad que pueda haber en nosotros, Señor. Danos de tu gracia, porque de ti proviene la gracia, Señor, para trabajar con ellos, para hablarles, para capacitar a sus familias, Señor. También guarda las vidas de los niños que han de escucharnos, que han de estar en contacto con nosotros, Señor, para que seas tú tocando sus corazones, Señor, libéralos de todo mal, de todo lo que les pueda perturbar, Señor, y danos esa gracia para que podamos llegar a sus vidas y a sus corazones, Señor. Guarda a los hermanos que quieren acercarse a ellos, que quieren hacer este trabajo, Señor, respáldalos tú y dales todo lo necesario, Señor, para que ellos puedan llevar tu mensaje y puedan ser de bendición a estos niños y a estas familias, Señor. Gracias, encomendamos este trabajo en tus manos, Señor, te bendecimos, a ti sea toda la honra, la bendición, y te pedimos que nos sigas ayudando en todo lo por venir, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, amén.